Bueno, pues buenas tardes. Nosotros somos el último equipo en presentar lo que fue nuestro, pues todo lo que se desarrolló a lo largo de las 5 semanas, enfocado a lo que son circuitos eléctricos, más específicamente a lo que fue el análisis de un circuito equivalente en términos de un supercapacitor. Nuestro equipo está conformado por Karen Dayana Delgadillo, Paola Velarde, Sara Fernanda y su servidor Daniel Alfaro. Bueno, hablando un poco de lo que vamos a ver en este reto, creo que es importante mencionar algunos de los puntos que vamos a tocar, porque cuando se le presenta esta situación a las personas, muchas veces llegan como sin un contexto de lo que es el problema. Entonces, queremos decirles que vamos a presentar primeramente nuestra situación-problema, algunos de los conceptos relacionados, que son como básicamente el trasfondo de lo que vamos a ver, también la construcción de un circuito RC, tanto en Tinkercad como en el laboratorio, y los resultados experimentales basados en la aproximación numérica Euler, el análisis de resultados y al final de todo un resumen de aprendizajes que se puede ver como una conclusión. Bien, pues como habíamos hablado sobre la situación, es que actualmente se han generado como grandes incorporaciones de las tecnologías en términos de lo que es almacenaje de energía. Usualmente se solían utilizar lo que son baterías, lo que son capacitores, pero lo último que se ha desarrollado en los últimos pues, años, momentos o tiempo son los supercapacitores, que en un momento más se va a hablar como el concepto como tal y la diferencia que hay entre un capacitor y un supercapacitor, porque no solo es super que tiene la palabra, y esto, como mencionaba, va a ser en términos de lo que son estos dos conceptos mencionados, los circuitos en serie en paralelo, los circuitos equivalentes, algunos otros más. Y esto técnicamente nos permite, o sea, denotar y como poder ver que eliminar, que el estudio de estos y el desarrollo de los supercapacitores nos permite eliminar el uso ineficiente de la energía o más bien de la corriente, lo que es realizar circuitos equivalentes de estos circuitos para principalmente como evitar tener problemas en el momento como de la creación ya física, porque pues por el mal manejo, por ciertas circunstancias o no, muchas veces puede haber como daño tanto a la integridad de la persona que lo está desarrollando, como pérdida de materiales, dinero y demás, que es favorable no tener. Y obviamente reducir las fallas en el sistema que pues decaen en los últimos dos puntos. Bueno, hablando un poco acerca de los conceptos que utilizamos dentro de este reto, fue los capacitores. Pero al final todo, ¿qué es un capacitor? Bueno, un capacitor es un dispositivo que almacena energía o carga eléctrica en forma de energía eléctrica. A diferencia de los supercapacitores, un supercapacitor tiene una gran capacidad de almacenamiento, es decir, una gran capacitancia. Esa es la diferencia como más relevante entre estos dos. Asimismo, tenemos un circuito equivalente que es parte del funcionamiento de nuestro circuito que realizamos, que quisimos crear un circuito equivalente RC porque no utilizamos un circuito, digo, porque no utilizamos un supercapacitor, sino utilizamos dos capacitores. Asimismo, pues también consideramos que es una simplificación que mantiene las mismas características electrónicas. Bueno, como ya dijo mi compañera, los supercapacitores y capacitores tienen capacitantes. ¿Eso qué es? Que recoge y almacena energía en forma eléctrica. Cada uno tiene diferencias y se miden en párrafos. Para esto, pues ¿para qué nos sirven los supercapacitores y los capacitores? Se van a hacer en un circuito RC que tiene tres componentes principalmente. Son las resistencias, los capacitores y una fuente de energía, pues ¿para qué? En esta posee dos placas conductoras y crea un campo eléctrico interno. Para poder calcular lo que se necesita en el circuito RC, no podemos usar las leyes de Ohms como estamos aprendido. Tenemos que usar las leyes de Kirchhoff, de cuáles parten dos. La ley de nodos, que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran van a ser igual a las que salen, o si sumas todos van a ser igual a cero. Y en la ley de Maya, que en todas las caídas de voltaje van a ser iguales a cero. Esta la utilizamos y la van a ver en nuestro. Sí. Voy a aplicar un poco de los modelados prácticos y experimentales. Nosotros decidimos hacer primero el práctico, ya que consideramos que es importante pues saber cómo va a funcionar nuestro circuito antes de probarlo en la vida real, porque pues, puede salir algo mal y aquí a lo mejor nomás va a aprender un poquito y va a decir, oye, traes algo mal, revísame. Entonces, empezamos con el práctico. Consideramos que esto es muy importante, ya que puedes ir cambiando las variables de las resistencias de los capacitores sin la necesidad de comprarlos como es en el experimental. En este es un modelo que hicimos. Cabe recalcar que aunque quisimos hacer
Ay, caray. Bueno, sí, ¿no? Ahí está. Bien. Esta parte técnicamente es más relacionada con el código de MATLAB y de Descarga, que se basa en la aproximación numérica mediante el método de Euler. Y el código es un poco bastante largo y un poco bastante, pues, a la vista es pesado. Entonces, en lugar de colocar imágenes del mismo código, pensamos en que sería mejor ir a presentarles directamente el código y ahí a partir de eso explicar mejor como qué se realizó, sin hacer como mucho hincapié por el hecho de que suele ser tardado explicar de qué paso por paso, qué hacen las variables, qué hacen las constantes. Y para alguien que no es fan de lo que es la programación, pues, suele ser un poco tedioso. Entonces, ahorita que cargue porque es MATLAB Online, pues continúo. ¿Qué le pasó? Y lo sabrá Dios. Verdaderamente. Internet ya. Ya no puede. Sí. Bien. Entonces, como mencionaba mi compañera, pues técnicamente este era lo que buscamos, o el modelo que buscamos representar, centrados principalmente en lo que es la carga y la descarga. Para ello, obviamente, nos dieron ciertos materiales y ciertos componentes electrónicos que ya estaban predefinidos para que se nos hiciera como un reto a nosotros tener que plantear una solución. Lo que a nosotros se nos planteó fue un capacitor de 100 microfaradios, un capacitor igual de 470, que era el mayor, y dos resistencias. Las dos eran de lo mismo, eran de 100 ohms. Y el RC, que era el valor numérico del tiempo de carga, que representa esta parte. Y obviamente la fuente de energía, que tenía un voltaje alrededor de 5. Ahora bien, esta parte son más que nada cálculos relacionados a poder obtener como una función matemática que pudiera trabajar con estos valores. Entonces, a menos que gusten que se los expliquemos, porque siento que es puro número, pura operación. Pero lo más importante es esta parte. Para empezar, estos datos experimentales fueron los que realizamos a lo largo de las 5 semanas y que ahorita se van a ver, pero están centrados en lo que fue el uso del osciloscopio. A partir de las operaciones anteriormente relacionadas, obviamente se nos permitió obtener lo que son frecuencias, un periodo del supercapacitor que mediante pues, manipular el osciloscopio y sus componentes, pues nos permitió generar una gráfica. Ahora bien, hablando como literalmente de lo que es el método numérico, o en este caso el método de aproximación Euler, nosotros realizamos lo siguiente. Para empezar, el método Euler obviamente es un poco más aproximado por el hecho de que lleva un paso. Este paso técnicamente nos va a permitir calcular cada cierto momento un dato aproximado de lo que queremos. En nuestro caso es la carga y la descarga. Sabemos que al inicio de un capacitor su carga va a ser cero, al igual que sus tiempos, su corriente y sus derivadas correspondientes. A partir de lo anterior, tenemos que formular cómo va a funcionar o cómo va a ir el avance de esta carga. Todas estas operaciones están relacionadas unas con las otras, porque a pesar de que solo tomemos lo que es el voltaje para hacer la gráfica, podemos denotar que la carga está relacionada, o sea, toma la carga con la capacitancia. La carga con la capacitancia tiene relación con su derivada. La derivada tiene relación con la corriente y la misma con su misma derivada. Esto nos permite que una vez al plotear, esto en términos de la carga, es esta parte, es lo que se ve como el subimiento exponencial con una concavidad hacia abajo. Esto tiene un límite de 4.96, que técnicamente es el 90, que con el valor máximo del porcentaje de carga, que es 5, no, a ver, ahí va. Sí. Ay, sí, vamos a enseñar a presentar los resultados. Pero se lo presento igual así de grande. Que técnicamente el valor máximo de la carga iba a ser 5, pero nosotros al emplear un 99%, íbamos a utilizar el 5 de tau, que era nuestro voltaje, mismo que nos permite denotar que la carga llega a un máximo de 4.96 siendo exactos, que nos da el valor del MATLAB, y con un tiempo máximo de 3.33 segundos. Una vez realizado esto, para llegar a cabo la descarga, y esa fue una de las dificultades más grandes que tuvimos, porque verdaderamente lo que fue la interpretarlo es fácil, pero
transformarlo al lenguaje de programación no es solo decir como de quiero que esto baje, quiero que esto se descargue, no es como esta ecuación tiene que hacer lo siguiente a partir de lo anterior y es un chorro. Pero nosotros logramos encontrarlo a partir de lo siguiente. Sabíamos una cosa, sabemos que el valor de la descarga iba a empezar a partir del máximo de la carga. Entonces, a partir del máximo de la carga, así como de la descarga y sus derivadas, de la corriente y sus derivadas y del voltaje, ese iba a ser nuestro punto inicial. Ahora bien, ¿qué pasa en lugar de sumarse lo que es el paso? El paso se resta. Es aquí donde nos permite notar cómo va a tener el decaimiento exponencial con la concavidad hacia arriba. Y es lo que, verdaderamente esto se ve como muy bonito, muy fácil de hacer, pero nos tardó lo suyo. Una vez obtenido esto, ya con lo que fue la graficación y las resoluciones de cada una de las variables, pues nos permitió tener esta gráfica con la aproximación numérica de Euler, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Ahora bien, analicemos estos resultados que mencionó Dani, pero por separado. Esta gráfica que ven por aquí es es el ciclo de carga y descarga de los elementos experimentales. Como pueden percatarse, en la forma en la que sube la carga está completo, pero la forma en la descarga no llega hasta donde se tendría que llegar, que es hasta el límite en cero, en el eje del voltaje. Esto se debe no a un error de nosotros, sino a un error que se tuvo con el osciloscopio, y esta fue otra de las dificultades que se nos presentó a lo largo de este reto. En este ciclo de carga y de descarga, fue lo que calculamos con el método de Euler. ¿Y por qué utilizamos Euler? Básicamente porque es el método de aproximación que nos puede ayudar más y realmente es de lo que teníamos conocimiento nosotros. Porque se nos dijo que había otros métodos que se pueden implementar, pero nosotros si no tenemos la parte teórica no podemos aplicarlo a un programa. Y de este ciclo de carga y de descarga con una aproximación, realmente no es algo, no se puede considerar como como el modelo teórico, debido a que como es un método de aproximaciones, no llega hasta el punto en donde la teoría indicaría como es perfecto, así que no se puede. Analizando los datos que obtuvimos con el ciclo de carga y de descarga, con nuestros datos experimentales, obtuvimos que la carga máxima es de 5.7 voltios, mientras que el tiempo de carga fue de 3.34. Nos podemos dar cuenta que la carga máxima con la aproximación es de 4.96, que es muy similar. No es igual, pero es muy similar. Igual con el tiempo de descarga es 3.33. Analizamos el estimado, que sería 1.45 como tiempo de descarga, porque fue lo que nos permitieron los datos que se obtuvo del osciloscopio. Puedes pasar a la siguiente. Realmente eso no nos permite analizarlo porque las dimensiones de cada gráfica eran diferentes en los tamaños, a eso que me refiero, así que lo pusimos en una sola gráfica, en donde de forma visual pareciera que llevan el mismo comportamiento, que las trayectorias son exactamente iguales, por eso consideramos que era indispensable poner los valores reales para que se dieran cuenta de que los valores no son similares, o sea, sí son similares, pero no son iguales, sí existe una diferencia. Eso no. Y bien, en cuanto al resumen de aprendizajes y resultados que pues, llevamos a cabo a lo largo de esta semana, fueron 6 muy importantes. Los primeros que se relacionan con los supercapacitores como una tecnología importante en el término de almacenaje de energía, los cuales se pueden utilizar, por ejemplo, algo que denotamos en la lectura de la introducción de nuestra materia, es en los carros híbridos. Que si se logra implementar en los carros híbridos, es posible como reducir la cantidad del combustible fósil que se utiliza para reducir la cantidad de emisiones que se genera y permitir como apoyar al planeta. Y a su vez, como son una tecnología que se carga muy rápido, permitir también como mejorar este aspecto de transporte en nuestra sociedad. Por otro lado, es la importancia de la transformación de circuitos equivalentes. Como mencionaba mi compañera, se relaciona más que nada como podemos trabajar un supercapacitor sin necesidad de tener uno. Porque como se nos mencionaba en clase, muchas veces trabajar con un supercapacitor suele ser muy peligroso. Por si se conecta mal puede explotar o podemos dañar o los costos, que es otro de los factores que imposibilita el uso de los mismos, como la importancia de estos circuitos equivalentes y la visualización gráfica del proceso de carga y descarga. En términos experimentales, como mencionaba mi compañera, es técnicamente más, de hecho, como se pudieron dar cuenta, técnicamente son casi iguales. ¿Por qué? Porque ambos métodos son digitales, ambos métodos no los grabamos como a vista.
no esté esa incertidumbre de que yo digo que es 2.05, alguien dice que es 2.07, sino es una calibración ya procesada. Sin embargo, dentro de los mismos, dentro de esta misma parte, existe que el material puede tener un fallo, como nos sucedió a nosotros, y en el teórico, aunque lo podemos emplear, muchas veces tenemos que, no podemos idealizar esto, porque la práctica, tenemos que enfocar que lo teórico se enfoca a la práctica, no que la práctica se vaya a lo teórico. Y pues bueno, también la parte de la creación de circuitos RC en físico y para su interpretación teórica. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que al hacerlo de forma práctica, las personas no comprenden realmente cuál es el fundamento detrás. Entonces era indispensable también como acá la comprensión de los conceptos, porque como mencionó Dani, sí, o sea, se ve muy fácil, se ve muy sencillo, pero tenemos que comprender cuál es el trasfondo de lo que estamos haciendo para poder dar y plantear diferentes soluciones. También consideramos la importancia de la calibración en instrumentos. Platicando con varios de nuestros compañeros, vimos que ellos tuvieron muchas fallas con la calibración del osciloscopio. En nuestro caso no fue ese, sino más bien fue un problema de visualización de datos, que no se lograron grabar todos los datos necesarios, pero en nuestro caso, la verdad, agradecemos mucho que nuestro osciloscopio estaba muy bien calibrado. Entonces, también consideramos esto como una de las batallas, no para nosotros, sino para otros equipos, a considerar dentro de este mismo. Y pues, estas son referencias respecto a todas las investigaciones que realizamos a lo largo de las semanas. Y pues, muchas gracias. Eso fue todo. Gracias. ¿Seguimos grabando? La fuente, ok, con una sola mano. ¿Puede ser primero el punto? Y ahorita te voy a poner la frase. Como una fuente, se llama ser. Epsilon. Resistor, digamos, ser. Y un capacitor. Ponle letra y la T. Entonces, esa circuito empezó descargado y se cierra el circuito y empieza a fluir la corriente. Vas a escribir, fíjate, la corriente, la carga que depende del tiempo. Empieza la función, el resultado. Esta vez aprendí ustedes. Cita qué significa cada letra. ¿Se los explico o lo mejor, no? Mejor. Bueno, como me lo pidió, técnicamente es la carga en base a un cierto tiempo, en el cual técnicamente tenemos para la capacitancia, porque es técnicamente la cantidad de carga, de energía que va a tener nuestro capacitor, la energía que se va a ingresar al mismo, por la carga, por cierto tiempo de carga, por lo que es el RC, que es la constante del tiempo, que sería la resistencia por la capacitancia. ¿Qué unidades tiene cada letra? Lo que es la capacitancia, la capacitancia tiene los valores de, si no me equivoco, No tu valor, sino de crear una capacitancia, cuáles son sus unidades. ok, si capacitancia es carga sobre el voltaje, sería amperes sobre ohms, no, voy a escribir la fórmula de la capacitancia solo para, la capacitancia la tenemos como lo que es la carga sobre nuestro voltaje o la diferencia de voltaje, y la carga se mide en amperes, voltaje es en es amperes por unidad de tiempo, no me equivoco. Por la cuestión de que pues está trabajando cada ciertos segundos, entonces no se mide por unidad
por otra unidad en el denominador. Karen, deriva esa extensión que escribió tu compañero, la extensión campo que nos deriva más a la derecha. Así pues, más arriba, porque lo lleva más para que no estorbe. El gracias. Ok. Bueno, ahora que ya está simplificado, porque la derivada normal. Ah, no, voy a faltar un dígito aquí. Digo, estos los dos cancelé, por eso ya no los puse. Una letra, Bueno, claro, claro. Eso es igual a eso. No, la derivada, pero me estoy acordando cuál era la corriente. Según yo es la corriente, bro. Y eres cierto. Afirmación. Carmen Dayan. En T igual a 0. ¿Cuánto vale la I en tu código, en tu paciente? Pues como el tiempo va a ser igual a 0, yo supongo que va a ser al inicio de... O sea, sustituye. Ah, sustituye. Tiempo igual a cero. ¿Esta T o en esta T? Abajo, refleja la función. Es la forma. Y diferente. Pues hacer... Porque va el tiempo va iniciando, entonces ni va a haber, por no haber ningún voltaje que va a cambiar, entonces va al inicio de, pues, de tu Y corriente. eso pasó en la descarga. Corriente empezó en 0. Sí, porque todavía no empezaba tu fuente de energía, entonces... Corre el tiempo. Grafica la corriente esa, función que tú ¿Está? es gráfica. Y tenemos interés. Grafica esa función. Ay. Con la corriente crece. Ah, bueno, yo... Cuando el tiempo es infinito, ¿cuánto vale la corriente en esta exposición que tiene? ¿Cuánto vale la corriente? Pues es que según yo llega a un límite. Sí, que tiene la corriente en la función que tú derivas. ¿Cuándo es la red? ¿Estás? Tiene infinito, o sea, Ah, entonces está... entonces, ¿cuánto vale E a la infinito? No me sé el valor, la verdad. Yo, o sea, yo supondría que... E a la infinito. Te vamos a enseñar a matemáticas. Pon ahí primero, T igual a 0. E a la menos C sobre RC. E a la menos C. Tú vas a sustituir ahí la T. 0 entre RC, eso es igual a 1. Ahora tú vas a poner E a la menos infinito entre RC. Karen, infinito entre RC. Pues infinito. Infinito, ok. E a la menos infinito. ¿A qué es igual? Pensando que yo lo quiero el exponente negativo. ¿Qué truco puedes hacer de exponentes? ¿Por qué la menos infinito de ellos es? Lo puedes multiplicar por menos 1.
Y ya. No, se multiplica por -1 porque eso lo que me hace es menos e a la menos infinito. Entonces, multiplicarlo va por infinito, ¿no? Reglas de exponentes. Si tienes un exponente negativo, ¿cómo haces para volverlo positivo? Y yo, la verdad, estoy medio bloqueada. Pero lo puedes poner al cuadrado. Porque al cuadrado, si lo tienes al infinito, Bueno, o sea, el infinito, sí, están pensando como números. Eras x a la -2. Y tú dices, no tendría que ser x a la -2. Yo entiendo x cuadrada como x por x, x al cubo, x por x, pero x a la -2, ¿me acuerdo? Cuando tienes un exponente negativo en el denominador y lo quieres positivo, hay que moverlo al numerador con cambio de signo. Cuando tienes algo negativo en el numerador y lo quieres positivo para poderlo evaluar, hay que moverlo a la posición contraria. Entonces, e a la menos infinito es igual a 1 entre esquema completo, e a la menos infinito es igual a 1 entre e a la infinito. Es e a la infinito. Bueno, es un valor que llega al infinito, pero yo supongo que es 1 entre infinito, ¿qué es? infinito. O bueno, una por infinito, como muy sencillo. Tengo un pastel y se lo voy a dar a 20,000 millones de personas. Eso es infinito. ¿De cuánto le estoy? Es una por muy chiquita. Entonces, ¿cuánto es? O sea, muy poquito. ¿Cuánto es muy poquito? En matemáticas es muy poquito. ¿Cuánto es eso? Piensa, piensa. Si yo te digo, tengo un pastel y lo voy a repartir entre todo el frente, ¿cuánto te tocó, Karen? Es que numéricamente no sé. ¿Cuánto te tocaría? Le dices a tu mamá, mamá, compraron un pastel así para celebrar el 80 aniversario del qué? Nos lo repartieron entre todo el alumnado. ¿De cuánto te tocó, Karen? De una porción de esta parte. Pero no sé. ¿Cuánto? Dame la cantidad. ¿Cuánto te tocó? Me tiré y me lo olvidé. No era. No sé, va a empezar un poco. Es que no lo estoy como analizando. Bueno, tengo un peso y lo voy a repartir en entre 1,000,000 de personas. ¿Haces cobrar? Para que te toque pagar. Pues, ¿De formas? O sea, yo digo, tengo un peso y te haré una moneda. Ahorita vamos a hacer algo de moneda. Voy a aprender matemáticas en niños. Tengo este peso, Karen. Eso es lo de arriba, un peso. E al infinito es infinito. Lo voy a repartir entre 1,000,000 de personas. no. Porque no te formas. Si te va a tocar una parte, tú dices. Porque es insignificativo. O sea, ¿Qué es infinito? bueno, pues cero. Cero. Entonces, cero es cero. Y me va a tocar punto 0,000000000000001. Cero. No me toca nada. Ahora sí analiza tu gráfica. Eso es a la menos infinito y así. Bueno, pues cuando sea infinito va a llegar a cero. O sea, ya no va a tener. Exponencial. Y solo dice un momento es Entonces, a qué tiende la corriente en tu expresión. va a tener, bueno, que como va a ser e a la cero, va a ser 1. Entonces 1 menos 1 va a ser 0 y se va a multiplicar por eso. E a la menos infinito es 0. 1 menos 0. Entonces, ¿qué te queda para la I? 1. Bueno, el valor de que va a haber de estos dos por Ay. Y eso es lo que sucede experimentalmente. Eso es lo que pasó. Que la corriente empezó en 0 y llegó a lo máximo en la carga de este circuito, de este circuito. Eso es lo que pasa. O sea, analiza la U que escribió tu compañero. Dibuja esa, así como dibujaste aquella, dibuja esta gráfica, por favor. Aquí en otra diferente. No, dibuja la U, el
acá parte, Acá. con el siguiente resultado, ahí, Q, llámame Q, versus P. Ahora haz una gráfica que represente aproximadamente esa expresión que tendrá. Aproximadamente, así que ¿Cómo sería tu gráfica de carga? Pues, puede ver que hicieron a lo largo de 5 años. Exponencial los arroyos. Ándale. Es que quédate. Bien, ahora piensa, ¿qué le está pasando al capacitor? Esta la verde, esa ecuación está correcta. ¿Qué está pasando? En T igual a infinito, ¿cuánto vale la carga? Pues va a ser parecido, esto va a ser igual a. Porque como la S valor de infinito. Entonces, ahí está bien. U es igual al valor, Ajá, un vale. máximo. Y cuando ya el capacitor tiene la carga máxima, ¿qué es el valor de la corriente? ¿Sigue fluyendo? ¿Sigue fluyendo? No, para. Entonces, Pero está tú no correcta. dices No, que ok, sí, no. Y yo, vamos a decir que va como algo así. O sea, va como, bueno, pero para. sigue siendo. Sí, es que según yo iniciaría como subiendo y ya luego bajando. También depende de mucho más. No me puedes inventar una gráfica porque la corriente es la derivada de la carga. Y si en la carga hay una exponencial, como básico es que derivada e integral de una exponencial sigue siendo otra exponencial. Pues no puede ser algo que sube y baja como una parábola si viene de una exponencial. Eso es matemáticamente bien espantoso decirlo. Bueno, empieza con eso. Tú nada más estás en la subida. O sea, sí, aquí está en la subida. Ajá, pero aquí en la subida tú me dices que llega una carga máxima y que sigue la corriente máxima. No, o sea, sé que en esta parte llega a dejar de subir la corriente, pero no sé. Por ahí te falta volver a repasar derivadas. Porque tienes por ahí una sola vez se van derivando. Y por eso tu análisis de la gráfica no coincide, ¿sabes? Ah, voy a ver qué es tau. Tau es la constante de tiempo, que en este caso, bueno, nosotros utilizamos 5 tau, que representa un 99% de la carga, pero, o sea, si se utiliza la tau como tal, es como aproximadamente un 60%. Es decir, que tenemos un ciclo de carga que queremos que se llene al 99%, se utiliza, bueno, se multiplica la constante de T, 5, y T de tau es la resistencia por la RC, que es la resistencia por la capacidad. Sara Fernández define la capacitancia de un capacitor en tu expresión matemática. La capacitancia se calcula la carga sobre el voltaje y la capacitancia es la capacidad de un capacitor de almacenar energía eléctrica. Ahora ya para finalizar, di las unidades de cada vez. Esto es, el voltaje se calcula con, la unidad son los voltios, la capacitancia está en faradios, y, no,
Tenemos que finalizar. Entonces vamos a suspender la grabación. Yo ratito les coloco eso, porque ayer estuvo fallando y entonces tengo que volver a limpiar la actividad de exposición oral para que nos suban por favor.